sorprendió gratamente participar del Univerano de Santander, en esa provincia del Cantábrico, en España, que tiene unas jornadas magníficas de conversación, de profundización, de debate, de temas que parecieran ser intrascendentes y realmente son transversales a nuestro conocimiento y a nuestro interés. Mucho de eso hemos querido también reproducir en Paraguay y muchos nos dijeron esto no va a funcionar aquí porque en el Paraguay no tenemos una larga tradición de educación ni de aprendizaje ni de convocatoria, pero vamos por el 7º año y nos ha ido muy bien. Y esta vez por primera vez lo hacemos de manera no presencial. Generalmente participan entre 100 y 500 personas, pero esta vez lo vamos a hacer vía tecnología. La palabra virtual quizás no sea la más apropiada. Y lo vamos a hacer sobre el tema del periodismo. David Jiménez es un periodista, un escritor español, quizás uno de los que con su libro El Director nos haya puesto a todos los periodistas y a los lectores enfrente de una realidad que no queremos admitir, pero que está entre nosotros. Somos unos miembros de un oficio que no tiene la capacidad de la autocrítica, aunque sí demandamos lo mismo a los políticos y a otros sectores. El libro de David Jiménez es un libro incómodo. Me imagino que no le habrá sido para nada simpático en esa España, de donde provino el más grande hombre de las letras de ese país, Rafael Barreta, Paraguay, en 1904, y vivió entre nosotros 4 años. Rafael Barret, que era un cántabro, hay un magnífico libro de él, Asombro y búsqueda de Rafael Barret, escrito por el crítico literario del diario La Vanguardia de Barcelona, en donde dice: Paraguay es un país hermoso pero duro, donde unos pocos tienen suerte, pero la gran mayoría no. Y un país que heredó de España 2 de sus peores defectos, la envidia y la inveterada tradición de expulsar a sus mejores hijos. Claro, Barret hablaba también de su experiencia particular. La pluma de Barret a comienzos del siglo XX era similar en estatura a la de Valle Inclán. David Jiménez está con nosotros en Madrid, en esa fría Madrid, que ha sido desbordada y sorprendida por una tremenda nevada. La primera vez que conocí la nieve fue cuando conocí España en el año 1981. Era enero también. Pero esta vez fue una nevada que superó todo lo que realmente la gente conocía. Así que a David le damos la bienvenida. El esquema va a ser el siguiente. David hablará 15, 20 minutos a la primera pregunta que le haré y luego responderá en términos de comentarios José Cepeda Varas, quien está en Ámsterdam, en Holanda. Ha sido director del Servicio Latinoamericano de Radio Nederland, ha sido periodista, locutor en Chile, detenido en el golpe de Estado de 1973 y luego finalmente ganó el exilio hacia Holanda, en esa tierra calvinista. Nos estará contando cosas que tienen que ver con el periodismo y con sus críticas. Pero un gran placer y un gran gusto darle la bienvenida a David Jiménez desde Madrid en el inicio de Univerano, en esta transmisión en conjunto por 5 días, televisión y radio libre. Buenos días, David. ¿Y por qué no somos autocríticos los periodistas? Buenos días, Benjamín. Buenos días a todos los que escucháis. Es un honor estar con vosotros. Como bien dices, desde una muy nevada Madrid, y más que nevada, colapsada, porque no estamos acostumbrados a la nieve y llevamos 6 días que prácticamente no nos podemos mover. Eh, bueno, tú lo has dicho muy bien. Los periodistas estamos muy acostumbrados a criticar a los políticos, a los empresarios. Incluso cuando vemos un partido de fútbol, no nos gusta el equipo y enseguida los criticamos, o comemos en un restaurante, hacemos una reseña y demás, ¿no? Lo curioso es que, siendo nosotros tan críticos con todo el mundo, seamos incapaces de serlo con nosotros mismos, con nuestro trabajo. Y claro, la pregunta aquí es: ¿qué autoridad moral tenemos los periodistas para convertirnos en jueces, ¿no?, de las actitudes morales de los demás, cuando somos incapaces de hacer esa autocrítica y de mirar en lo que va mal en nuestro oficio para intentar arreglarlo? Por eso, como bien decías, El Director es un libro incómodo, porque en España durante décadas el periodismo no hizo ese ejercicio de autocrítica. Digamos que los periodistas hablábamos de lo que iba mal, pero lo hacíamos en pequeños corrillos, en los restaurantes, lo hacíamos en privado, pero había un pacto secreto para que todo lo que iba mal no saliera, no trascendiera de nuestro círculo. ¿Y eso qué hizo? Pues
lo que hace cuando una habitación está cerrada durante décadas, no entra el aire fresco y lo que hay dentro se va pudriendo. Es lo que le pasó al periodismo español. La corrupción dentro del periodismo creció, las ataduras al poder fueron cada vez más fuertes, los silencios obvios, ¿no?, sobre temas espinosos. Todo eso fue creciendo mientras nos manteníamos en silencio. Claro, si a eso le añades que vino una gravísima crisis económica y de modelo con la aparición de Internet, pues los medios fuimos debilitados por las circunstancias, no solo por nuestros errores. Y entonces el poder olió nuestra debilidad. Y al oler nuestra debilidad nos apretó todavía más las tuercas, hizo que la situación se agravara en cuanto a dependencia del poder. Yo lo explico en El Director con una frase, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en El Mundo, y estuve 2 o 3 años, un día decidí irme de corresponsal y, bueno, entré en el despacho del director, que entonces era Pedro J. Ramírez, y me ofrecí para marcharme. Me fui y estuve 18 años fuera cubriendo guerras, cubriendo conflictos, revoluciones, desgracias. Y al volver 18 años después, lo hice para ocupar el puesto de director de Pedro J. Y la diferencia que yo encontré, yo creo que es fundamental. Cuando yo me fui al Oriente Lejano, el poder tenía miedo de la prensa, y al regresar 18 años después me di cuenta de que se había invertido y era la prensa la que tenía miedo del poder. Es decir, nos tenían totalmente atenazados, ¿no?, debilitados por esa crisis económica. Se había producido un ecosistema por el cual, digamos que vivíamos de los favores del poder. Es decir, para que los gobiernos nos dieran licencias de radio y de televisión, para que las empresas nos pusieran publicidad, a cambio nosotros renunciamos a hacer nuestro trabajo y a ser periodistas combativos, críticos con ese poder. Entonces, el hecho, yendo a tu pregunta, de que en los años previos no hubiera habido un debate sobre lo que es ser periodista, lo que supone ser un periodista, nos mantuvo en un silencio también cuando entregamos las llaves de nuestras redacciones al poder. Y en vez de luchar, yo creo que hubo una renuncia, hubo una rendición. Se podría decir, aunque suene muy fuerte, que el poder ganó el pulso a la prensa en España. El libro, por supuesto, al salir provocó un gran escándalo porque era la primera vez que alguien hablaba del periodismo de esa manera. Pero yo, entre la gente que decía, bueno, esto es una traición al periodismo, yo les decía, ¿no habría sido más una traición haber callado? ¿Realmente le hacemos un favor al oficio que todos amamos, callando sus miserias y su lado menos amable? Yo lo vi más bien como todo lo contrario, como un servicio al oficio que me lo había dado todo y por el que sigo teniendo un gran amor, ¿no? Creo que es una profesión bellísima cuando te dejan ejercerla en libertad. Y inmediatamente se produjo un debate muy intenso y me encontré curiosamente con que muchos de los periodistas del establishment, los que estaban mejor posicionados en las redacciones, reaccionaron muy agresivamente al libro. Hay que decir en este punto que casi 2 años después de que saliera El Director, nadie ha demandado el libro. No hay una sola causa judicial contra nada de lo que se denuncia en ese libro. Y esto es muy importante porque denunciar la verdad es difícil. Y a pesar de las amenazas que hubo de que iba a haber pleitos y demás, nadie los ha llevado a la justicia porque todo lo que se cuenta en ese libro es verdad. Y algunas cosas son muy dolorosas, porque ahí se habla de compañeros corrompidos, de movimientos de dinero, de chantaje de algunos medios a empresas e instituciones, de un mundo
en el cual el poder económico, político y el mediático se han fusionado en uno solo, ¿no? Porque yo entiendo el periodismo como un oficio que vigila, fiscaliza, digamos, a el poder político y el poder económico. Pero ¿qué ocurre cuando el poder mediático se fusiona completamente y sus intereses pasan a ser exactamente los mismos que los de la prensa o de las grandes empresas? Entonces ya tu capacidad de vigilarlo ha desaparecido. Pasas a ser irrelevante. Y eso en España, que es yo creo que el lugar del que puedo hablar porque conozco mejor, llevó a una ruptura total de la confianza de la gente en los medios de comunicación. Yo creo que en los países latinoamericanos compartimos no solo esos defectos que mencionabas, Benjamín, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De la envidia y de expulsar a lo mejor que tenemos muchas veces. Pero en el caso de la prensa compartimos también muchas ataduras con el poder, falta de independencia, muchas veces el, el curioso caso, ¿no? De esta profesión bella pero maldita muchas veces, de que aquellos que hacen su trabajo bien suelen tener como consecuencia o el perder su trabajo, que es lo que puede pasarte en España, que es un mal menor, a el extremo de lo que vemos en México, ¿no? Donde tantos compañeros están perdiendo su vida. Esto es una curiosidad del periodismo, porque si uno piensa cuando en otros trabajos alguien hace bien las cosas, pues le promocionan, le ascienden, gana un salario mejor. Y en cambio en el periodismo muchas veces nos enfrentamos a la contradicción de que si somos independientes, si hacemos nuestro trabajo con honestidad, nos ocurre lo contrario. Nos despiden, como me ocurrió a mí como director del Mundo, tras solo un año en el periódico, ¿no? Por defender la integridad de mi redacción, defender la integridad del periódico y defender la verdad. Eso no tendría que ser una causa de pagar las consecuencias. Son los que mienten los que deberían pagar esas consecuencias. Entonces, la falta de autocrítica ha hecho muchísimo daño. El ego de los periodistas nos hace muchísimo daño. Yo estoy convencido de que también yo en algún momento habré pecado de él. El creernos por encima del bien y el mal, el atribuirnos a nosotros mismos la impunidad sobre la verdad. Eso es muy curioso, ¿no? Y va muy relacionado con lo que decía al principio. Es decir, nosotros queremos que la verdad afecte a todo el mundo menos a nosotros mismos. Eso es una contradicción que rompe claramente la cadena de confianza con los lectores, los espectadores y los oyentes. Entonces, el libro también, el director y yo en las charlas que doy en las universidades a los estudiantes, les digo que es hora de recuperar el terreno, porque a mí me preocupa mucho lo que está viviendo el mundo en general con respecto a la verdad. Tengo la sensación, y me gustaría saber vuestra opinión, de que en el mundo la mentira está ganando. Y esto es dramático. El llegar a la conclusión de que los manipuladores, los propagandistas, los mentirosos están avanzando y ganando, que en esa carrera entre la verdad y la mentira está gracias sobre todo a la velocidad tecnológica, a las redes sociales, a su capacidad de propagación, que no ha tenido nunca nada, unas herramientas tan útiles para la propagación de la mentira, y me da la impresión de que nos está ganando en esta batalla. Y ahí es donde en el director y en el mensaje que yo quiero transmitir, tenemos que hacer algo por recuperar el terreno perdido. Y no hay mejor manera de hacerlo que demostrarle otra vez a la gente que estamos de su lado, que ejercemos el periodismo no para servir unos intereses económicos o políticos, sino para servir al público. Porque tenga uno un diario privado o una televisión pública, al final el objetivo es el mismo, es servir el interés público. Y si no, no es periodismo. Una vez estás sirviendo otros intereses, estás haciendo propaganda, relaciones públicas, cualquier cosa menos periodismo.
Y creo que ha llegado el momento de que entre todos demos un paso al frente, recuperemos el terreno perdido, seamos honestos sobre lo que va mal en nuestro oficio. Por eso es importante debates como el que habéis organizado, ¿no? Para que podamos debatir de una manera honesta y franca sobre los problemas del oficio. Y yo creo que la gente eso lo va a apreciar. Yo creo que la gente al final, cuando ve que uno tiene capacidad autocrítica, cuando uno tiene ese interés por mejorar las cosas, que tiene que empezar siempre en poner luz sobre lo que va mal, ahí podemos empezar a recuperar la confianza de la gente. Y bueno, a mí me gustaría que después de una breve intervención hiciéramos más un debate, que es lo interesante. En todo caso, a mí me encantará también saber cuáles son los problemas que os encontráis vosotros en ese otro lado, ¿no? Donde afortunadamente hace más calor que en Madrid. Y estoy convencido de que esos problemas van a ser muy parecidos a los que nos encontramos aquí en España ahora mismo. Gracias David, por tu primera exposición sobre este tema. Los colombianos decidieron convocar a sus mejores plumas, incluida la de García Márquez, para sacar un libro en un momento extraordinariamente complejo y difícil de ese país. Y el título de ese libro fue ¿Cuándo se jodió Colombia? Yo sé que la expresión joder en España tiene una connotación diferente, y si yo tuviera que, para ganar el mismo título de ese libro, preguntaría ¿cuándo se jodió la verdad en España? ¿Cuándo sentiste como director de un periódico que aquello se había ido al garete? Pues, mira, me gusta la expresión porque es verdad que joder tiene una connotación muy fuerte en España, pero yo creo que en el caso del periodismo es fundamental que la utilicemos, porque eso es lo que ha pasado. El periodismo se ha jodido en España. ¿Cuándo? Voy a cometer otra vez el pecado del ego y autocitarme otra vez en el director, porque hay una frase ahí en la que digo, ¿cuándo se empieza a joder el periodismo? Cuando los gestores empezaron a hacer de periodistas y los periodistas empezaron a hacer de gestores. En el caso del Mundo, el diario El Mundo, que es donde yo trabajé desde que empecé como becario, muy joven, hasta que llegué a director, pasando por corresponsal de guerra y todos esos años que estuve como corresponsal, hubo un clarísimo desvío, ¿no?, del poder interno dentro de la empresa. Durante muchos años eran los periodistas los que mandaban y había unos gestores que te podían mandar en cuanto a los números y te podían decir, este es su presupuesto, ¿no? O ahora vamos a renovar los ordenadores, o ahora no hay dinero. Pero eso cambió y un día esos gestores, gracias a su relación con el poder, que fueron cuidando y agrandando, empezaron a decirnos no solo si había que renovar los ordenadores o si había que ajustar el presupuesto, sino qué cosas debíamos de publicar para que la cuenta de resultados no se viera perjudicada. Y eso se vio claramente hasta el punto de que el presidente de la compañía, que es un gestor, que no es periodista, que jamás ha ejercido el periodista, despidió no solo a mí como director, sino a 4 directores del diario El Mundo en el periodo de 3 años y medio. Y a los 4 los despidió por exactamente las mismas razones, por no obedecer las órdenes editoriales que llegaban, por decirle, perdone usted, pero usted no tiene ni, me vais a perdonar la palabra, ni puta idea de lo que es el periodismo. Ya hace bastante mal su gestión económica, pero es que de periodismo no sabe nada. Y yo llevo 25 años haciendo esto. No me diga usted cómo tengo que hacer mi trabajo. ¿No? Yo esto lo recuerdo en el atentado de la sala Bataclan en París, que produjo decenas de muertos. Y recuerdo recibir una llamada del presidente para decirme que tenía que actualizar esto o lo otro. Y yo le digo, pero ¿usted se cree que estamos aquí trabajando a destajo, intentando dar la mejor información, y una persona que está desde su casa tranquilamente, que no tiene ni idea de este oficio, me va a decir a mí cómo tengo que hacer mi trabajo, cuando he cubierto
guerras, revoluciones, atentados terroristas en Bali, en Yakarta, en Pakistán. Y usted, que no ha estado nunca ni en una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, ¿me quiere decir a mí cómo tengo que hacer mi trabajo? Ahí es donde se empezó a joder el periodismo. Cuando hubo esa intromisión de esos gerentes que a la vez recibían órdenes de los grandes empresarios y políticos del país, que se disgustaban por lo que publicábamos y le amenazaban con quitarle la publicidad o con, bueno, hacerle pagar las consecuencias. Entonces, esos eran los que transmitían las órdenes luego a la redacción. 4 directores del mundo nos negamos a hacerlo y fuimos despedidos en tiempo récord. Ahora ya tienen uno que va a durar suficiente porque dice que sí a todo lo que le dicen, ¿no? Entonces, yo creo que el periodismo, una de las claves del periodismo para mí, de los atributos que necesita un periodista, es tener el coraje de decir no. Y es muy difícil a veces, ¿no? Yo me vi en situaciones muy complicadas. Yo recuerdo muy bien, como uno de los momentos más duros del año que fui director del Mundo, cuando el presidente de la empresa, después de presionarme para que no publicara una información de Telefónica, que era el mayor anunciante del periódico, y de su presidente, que entonces era César Alierta, y bajó al periódico después de que yo le hubiera comunicado que iba a publicar la historia de todas formas, sabiendo que probablemente me costaría el puesto, pero que la iba a publicar. Y entonces bajó a mi despacho y mirando a la redacción me dijo: hay decisiones que cuestan puestos de trabajo. Es decir, viendo que sus presiones no ejercían ninguna influencia en mí, lo que hizo fue chantajearme emocionalmente, porque muchos de aquellos compañeros eran amigos míos y él lo sabía. Yo llevaba 20 años en el periódico. Y lo que me estaba diciendo es: si tú apuestas por el periodismo, tus compañeros van a perder sus puestos de trabajo y tú vas a ser el responsable. Claro, eso me puso en una encrucijada moral durísima de resolver, ¿no? ¿Qué hago? O sea, hago lo que creo que tengo que hacer moralmente, que es publicar esta historia, porque no creo que haya nadie que tenga que ser intocable. Pero si lo hago, por mi culpa, van a despedir a compañeros que tienen familia, hijos, algunos son amigos. Y esas son las circunstancias en las cuales jamás el dueño de una propiedad de medios o de un gerente debería poner a un periodista. Al revés, debería defenderle, intentar protegerle para que no tenga que enfrentarse a esa situación. David, en una parte de las memorias de Beth Bradley, el famoso director del Washington Post, le preguntan a él qué se necesita para ser un buen periodista, un buen director, y él contesta: un buen propietario de prensa. La descripción que haces en tu libro es de un periódico que también deambula con una dirección que está en Milano, en Italia. Los italianos son los dueños de la pasta, como dicen allí en España. Y ustedes allí en España peleándose contra los tiburones de Telefónica, del presidente del Real Madrid y otros más. ¿Cuál es la manera en que podríamos rescatar a ese periodismo de las ciénagas y volverlo al servicio de la gente? ¿Es la clave de catequizar a los dueños de los medios o es de cambiar la ecuación de nosotros para con nuestros mandantes, que serían los lectores? Recuperar la relación para con ellos y no ser simplemente los intermediarios del poder fáctico. Miren, ayer mismo, debatiendo con un amigo sobre, porque ya sabes que los periodistas somos como plañideras, siempre estamos llorando sobre lo mal que va nuestro oficio. Mi mujer, de hecho, se niega a ir a cenas de periodistas porque dice: solo hacéis que hablar de vuestras desgracias, ¿no? Tiene razón, ¿no? Pero me preguntaban eso mismo. Yo ahora no escribo para medios españoles por decisión voluntaria y escribo una columna en el New York Times. Y me preguntaban la diferencia, ¿no?, entre el New York Times y otros, y qué pasa cuando hay una presión al New York Times. Y yo le dije: la diferencia son 6 millones de suscriptores digitales. Es decir, el New York Times no depende de que le ponga publicidad Amazon, no depende de que le dé una emisora de radio o un gobierno, depende de 6 millones de suscriptores que financian su redacción. Y eso le da una independencia que ningún otro medio puede tener. Es decir,
Luego tú puedes estar de acuerdo, seguro que se equivocan en muchas de las cosas que hacen, pero independencia tienen. El que está en la redacción sabe que puede publicar lo que crea conveniente. En España ahora, todos los grandes medios se han lanzado a hacer modelos de pago, buscando también liberarse de las ataduras que tienen ahora con los medios y salir de la grave crisis económica en la que están. El país tiene ya 80.000 suscriptores digitales. El Mundo creo que está en 50.000. El Diario.es, que es un modelo de éxito en España, anunció ayer que tiene 60.000. Entonces, claro, la trampa en todo esto es que para crear esos, no digo 6 millones, pero para crear un modelo en el cual los lectores vuelven a confiar en ti y pagan por sufragar tu periodismo, lo primero que tienen es que creerte. Es muy difícil llegar y pedirle a la gente que pague por una cosa que luego saben que está comprometida por el poder, ¿no? Entonces, yo creo que el orden debería ser, primero, que es el plan que yo presenté como director del Mundo a aquellos señores de Milán que mencionabas, ¿no? Les dije, hagamos lo siguiente, recuperemos el prestigio del diario, porque el periódico El Mundo en los años 90 tuvo muchísimo prestigio. Era un periódico contrapoder, denunciaba a la derecha, a la izquierda, era realmente combativo, pero eso se había perdido. Entonces yo les dije, nuestra única salvación es recuperar la confianza del lector, volver a ser ferozmente independientes, demostrarlo día a día y después de un periodo X de tiempo, pedir que sufraguen nuestro periodismo con un modelo de suscripción. Pero claro, ellos me dijeron en Milán, no tenemos tiempo, nosotros no tenemos ese tiempo, nosotros necesitamos salvar esto en 3 meses. Y le digo, bueno, pues la única manera de hacer eso en 3 meses es que Telefónica te ponga 3 millones de euros en publicidad este año, a cambio de silenciar cualquier caso de corrupción o cualquier irregularidad. Son modelos completamente incompatibles. Entonces, yo soy optimista en cuanto a que si conseguimos demostrarle a la gente, y hablo del modelo español que es el que conozco mejor, pero si conseguimos recuperar la confianza de la gente nos va a premiar ayudándonos a sostenernos. Pero fíjate lo que ha ocurrido con la pandemia en España, que ha sido la grandísima oportunidad del periodismo español para haber recuperado su servicio público. Y en vez de hacer eso, la prensa se ha dividido en derecha e izquierda completamente, en apoyar a un partido a otro, independientemente de su gestión de la pandemia, en función solo de la militancia ideológica o de partido. Es decir, ha vuelto a perderse una grandísima oportunidad de demostrar que estamos del lado de la gente. Y es muy difícil, si ni siquiera en una crisis sanitaria global como la que vivimos, con un virus que le da igual que el paciente y el enfermo sea de derechas o izquierdas, que va realmente a golpearnos a todos de la misma manera. Si ni siquiera en esa situación el periodismo ha conseguido emerger y decir somos independientes y vamos a juzgar el trabajo que hacen nuestros gobernantes simplemente por interés público, pues entonces ya el optimismo se me desarma, ¿no? Porque creo que era una grandísima oportunidad y los lectores lo habrían apreciado. Aún así, quiero dejar abierta la puerta al cambio, a que la gente siga financiando el periodismo y que a cambio de esa financiación los medios vayan rompiendo las cadenas que les atan al poder económico y político. Gracias, David. José Cepeda vive en Holanda desde hace mucho tiempo. Ayer fue noticia Holanda porque todo el poder político dimitió por algo que en América Latina o en España sería una cuestión absolutamente irrenunciable. O sea, ningún ministro, primer ministro cae porque los subsidios no han sido distribuidos de forma correcta. José viene de Chile en el año 1973, transmitiendo el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, termina preso y es enviado un buen tiempo a la sombra y posteriormente es exiliado a Holanda, donde vive y habla un perfecto holandés y lógicamente nos puede hacer entender
algo de esa tierra calvinista y sus valores. El comentario sobre la exposición de David es de José Cepeda Varas, que tiene 5 minutos para hacerlo, y luego alguna pregunta a nuestro expositor. Buenos días para ti, José, desde Paraguay hacia Holanda. Buenos días, Benjamín. Muchas gracias por tu generosidad en la presentación. Hay dos cosas que a mí me han gustado grandemente de lo que ha dicho David. Lo primero es llamar la atención, hacer sonar efectivamente la campana sobre la necesidad, no eventualmente, sino permanente, de autocrítica por parte del periodismo. Y lo segundo es haber profundizado en cómo funciona el periodismo en España, porque creo que aparte de las similitudes, de estas coincidencias, de estos parecidos entre el periodismo español y el latinoamericano, hay diferencias fundamentales. Y tal como él decía, efectivamente en América Latina hace más calor en este momento que en España, pero créanme, hace mucho frío en el periodismo en América Latina. Yo voy a mencionar los 4 casos más graves, no son los únicos, pero David dijo al pasar lo de México, ¿no? En donde la connivencia entre autoridades, la policía, el ejército y el crimen organizado ha asesinado al menos a 30 periodistas el pasado 2020, eliminados en busca de la verdad para contarla. En el caso de Cuba, segundo caso, me limito a lo que dice la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la OEA. Dice, durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, o así como a artistas o ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas. Bueno, lo hemos visto ahora, hace muy pocos días atrás. El movimiento San Isidro, organizado por artistas cubanos en busca de mayor libertad, es considerado por todos los medios oficiales de Cuba como los nuevos gestores de la contrarrevolución. El tercer caso es el de Nicaragua, en donde un ex revolucionario ha ascendido a dictador y tiene a su haber más muertes que las perpetradas por Somoza. ¡Qué paradoja! ¿No? El periodismo independiente en Nicaragua es arrinconado, es perseguido, pero ahí está. El 27 de octubre del año pasado en Nicaragua se aprobó una ley especial del ciberdelito, ¿no? Que le llaman los periodistas y la gente de a pie la ley Bozal, porque prevé castigos de cárcel de 3 a 4 años para aquellos que pongan en peligro la seguridad nacional, propaguen mentiras o atenten, digamos, en contra de la soberanía de Nicaragua. Yo creo que esta es una herramienta que se ha fabricado a su medida el señor Ortega precisamente para perseguir al periodismo. Y en Venezuela, la involución democrática, la abierta persecución a la prensa crítica, ha llevado al gobierno hoy a crear una hegemonía revolucionaria que ha terminado por eliminar cualquier vestigio de oposición de lo que el señor Maduro llama las expresiones de la coalición oligárquico-imperialista. Bueno, creo que más de 5 millones de venezolanos que han huido del país para buscar fuera el pan que les niega la casa son la mejor demostración del deterioro de las comunicaciones a nivel de todo el ámbito nacional de Venezuela. El otro factor sobre el que deseo llamar la atención es la corrupción inducida preferentemente por políticos inescrupulosos y que se aprovechan de la necesidad de periodistas mal pagados y de medios con dificultades económicas para hacer una práctica ampliamente difundida en la región en la que estos políticos pagan a los periodistas o al medio para que les hagan una entrevista cuyas preguntas las pone el entrevistado para difundir el mensaje como le da la gana. El precio suele fluctuar entre 60 y $100. Como ven, se cotiza a la baja la libertad de expresión en América Latina. El tercer elemento es que las fuentes, es decir, los que alimentan la información al periodismo, funcionan generalmente muy bien. Sus representantes y sus portavoces
siguen cursos sobre el funcionamiento y los modos periodísticos, mientras que el periodismo en general no elabora criterios para mantener su independencia y su crítica fuera del alcance de las pretensiones del poder, que siempre exige a viva voz valores y comportamientos éticos de los periodistas que ellos mismos nunca practican. El penúltimo caso es la última encuesta difundida el año 2018 por Latino Barómetro, en la que se asegura que solo el 48% de la población considera que la mejor forma de gobierno es la democracia. Bueno, si esto es así, es muy difícil pedirle al periodismo que escape del todo a esta realidad de democracias débiles, de democracias famélicas. Y finalmente, una aclaración. Yo creo que David tiene razón cuando dice de que la mentira avanza. En lo que yo difiero con él es que va triunfando. Tengo dos casos que podrían, a lo mejor, tal vez, no lo sé, hablar de otra realidad. Trump no ganó. Trump perdió. Trump está solo, está abandonado con sus mentiras. De tal manera que, mal que mal, creo que se ha impuesto cierta sensatez en los Estados Unidos respecto de la verdad y la mentira del señor Trump. Y lo segundo es que en América Latina, y voy a hablar solo de lo que conozco, que es la radio, yo creo que ha funcionado muy bien en los tiempos de pandemia. Hablando con Benjamín para programar este encuentro, me decía por teléfono, bueno, mi audiencia con la pandemia ha crecido un 30%. ¿Por qué? Porque la radio, como medio de difusión cercana, familiar a la gente, logra llevarle cada día información y conocimiento sobre la pandemia. ¿Y por qué tiene valor esto? Porque yo creo que en este caso se ha impuesto sobradamente sobre el negacionismo que se transmite por Internet, sobre las noticias falsas, sobre las teorías del complot. En fin, yo creo que hay un buen papel, por lo menos de la radiodifusión latinoamericana, en el sentido de preservar la verdad. Se ha transformado, por decirlo tal vez grandilocuentemente, somos una especie de reserva ecológica de la comunicación, las radios, tal vez por su carácter modesto, no pretencioso, funcionando al 3 y al 4, pero que está muy cerca de la gente y la gente así lo percibe. ¿Estoy dentro de los 5 minutos o me pasé, Benjamín? No, estás perfecto. ¿Y hay alguna pregunta, David, sobre alguno de los temas que planteaste? Ah, una de a David. No, 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 Correcto. no, 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 yo prefiero dejarlo para el debate, pero me parece, como te digo, muy oportuna la denuncia y muy oportuna el llamado de atención sobre la autocrítica, porque tiene toda la razón del mundo. Y eso se ve, pero ampliamente en América Latina. Hay periodistas, colegas nuestros en América Latina, que se creen prácticamente dioses, que están por sobre el bien y el mal, que no los afecta nada, que ellos son los dueños absolutos de la verdad, actúan como jueces, no actúan como periodistas, se lucen a costa de los invitados, en fin, tenemos una serie de defectos, pero aparte de eso, yo también, al igual que David Sur, soy muy optimista, porque creo que las posibilidades del periodismo son muy grandes y que está totalmente equivocada una encuesta muy reciente que dice que la segunda profesión menos apreciada en América Latina es el periodismo. Yo creo que se están perdiendo algo muy bueno. Yo creo que esta es una profesión realmente maravillosa, digna de practicarse, siempre y cuando no se haga desde la improvisación, desde la ignorancia y desde el estar servicio al poder. Gracias, José Cepeda, desde Ámsterdam. David, el doctor Luis Villar, desde Coronel Oviedo, una población a 130 kilómetros al este de Asunción, te hace una pregunta. ¿Cómo vencer a la llamada posverdad, atendiendo a que el fenómeno de redes sociales amplifica la comunicación que trabaja en esa línea? Ha sido una parte de tu reflexión esta semana en tu artículo en The New York Times. Sí, bueno, lo primero, coincidir
José Cepeda en casi todo lo que ha dicho, incluso en la alegría de que la mentira en el caso de Trump, aunque avanzó muy lejos, porque 74 millones de votos para alguien que, según el Cierto. Washington Post, dijo 25.000 mentiras durante su mandato y aún así tuvo 74 millones de votos, pero es verdad que ese es un gran ejemplo de un lugar donde grandes periódicos como el Washington Post, el New York Times, etcétera, de manera incansable durante estos años han rebatido esas mentiras y han demostrado que el periodismo puede tener una función fundamental en frenar a estos bueno, señores de la posverdad, ¿no? Entonces yo quiero ser también positivo, en el sentido de que, bueno, hay veces que da la sensación de que la mentira va ganando, pero yo también soy de los que cree que al final, aunque solo sea en la meta final, o sea, cuando ya están los corredores estirando el cuello, que la verdad, que la verdad se va a imponer. Y en el caso de Estados Unidos es un buenísimo ejemplo. Afortunadamente ha sido así. En cuanto a la posverdad, a mí me preocupa mucho porque claro, la capacidad, yo en el artículo que mencionas del New York Times hablaba de que esto no es una cosa nueva. El genocidio de Ruanda, donde en apenas 100 días murieron cerca de 1 millón de personas, al final los medios de comunicación tuvieron mucho que ver en aquel episodio. Es decir, durante años se fue creando a través de la radio, precisamente, un discurso del odio hacia una etnia, llamándolos cucarachas, diciendo que todas estas cosas que se van creando en la mente de la sociedad para justificar finalmente la solución final, que era el exterminio, ¿no? Claro, ahora nos encontramos con que lo que se hacía durante años, hoy lo puedes hacer mucho más rápido a través de las redes. Y hay una gran propagación del odio. En España lo estamos viendo todos los días. El país es ya el más polarizado de Europa, según varios estudios. Estamos hablando de un país como España que en términos breves en la historia estuvo en guerra y donde hay dos bandos que siguen enfrentados. Entonces, el discurso público, el debate, se ha envenenado tanto por la posverdad, por la mentira, por la propagación y por la responsabilidad de cada uno de nosotros de compartirla, ¿no? Hay un estudio en Harvard que indica que la mentira se comparte mucho más que aquellas cosas que son verdad. ¿Cómo combatirla? Ha habido un debate interesantísimo con el cierre de las cuentas de Donald Trump en Twitter, en Facebook y demás. Y el otro día, yo, antes de escribir el artículo, tuiteé algo que ofendió a miles de seguidores de extrema derecha, y era decir que la libertad de expresión tiene un límite, que la libertad de expresión no incluye fomentar o incitar a la violencia o discriminar a la gente, que tiene que haber un límite, y el límite está en cuando nuestra libertad de expresión atenta a los derechos fundamentales de otras personas. Entonces yo creo que hemos sido demasiado tolerantes con el odio en las redes sociales y que no viene mal que eso empiece a cambiar. Claro, lo que mantenía en el artículo que mencionas en el Times también es que eso no puede depender de 4 directivos de Silicon Valley, porque ¿quiénes son ellos para juzgar o poner esos límites en la libertad de expresión, ¿no? De ahí que pusiera el ejemplo alemán, donde hay una legislación desde el año 2018 donde las redes sociales tienen 24 horas para eliminar el contenido que sea noticias falsas, que fomentan el odio, la discriminación o incitan a la violencia, etcétera. A mí me parece interesante porque Alemania es un país que sabe, como pocos, hasta dónde puede degenerar, ¿no?, un discurso del odio con el nazismo y el holocausto. Y hay que ponerle algún freno. Y hay que ponerle un freno, y no me vale la excusa que oigo en España constantemente de los medios que publican noticias falsas, de decir, es mi libertad de expresión. Tú no tienes derecho a mentir. Por ejemplo, en España se hace mucho con la inmigración. O sea, hay portales en España
que se dedican simplemente a difundir bulos y noticias falsas para generar un rechazo en la población hacia los inmigrantes. Pues perdone usted, no tiene usted derecho a hacer eso, a inventarse noticias para generar un odio hacia el que viene de fuera. Y eso hay que combatirlo, ¿no? Entonces, yo soy partidario de que los parlamentos legislen, pero es muy peligroso. Yo entiendo que es una línea tan fina y que hay lugares donde no podemos dejar que la Venezuela de Maduro sea el juez de la libertad de expresión, porque es evidente que no tiene ningún interés en que exista libertad de expresión más allá de la que le beneficia. Entonces, en democracia, eso sí, creo que los parlamentos tienen la autoridad para legislar y para controlar ese mensaje del odio, esa posverdad que tiene que empezar a ser eliminada, porque, vuelvo a Trump, es que hemos estado muy cerca del desastre. 4 años más de Trump en Estados Unidos habría sido la defunción de esa democracia, que tiene, como todos sabemos, muchísimos defectos, pero bueno, yo creo que también ha demostrado en esta crisis algunas fortalezas. La libertad de expresión, ciertamente, como todas las libertades, no es absoluta. Toda libertad parte de un principio, que es el concepto de la responsabilidad. Y la responsabilidad significa la valoración del concepto mismo de la libertad. Responsabilidad de res, cosa, pondere, ponderar. O sea, yo soy libre y ejerzo mi libertad de expresión cuando valoro la libertad de expresión en su amplitud, e incluso en los límites de ella. Y eso me parece muy interesante tu reflexión, David, porque yo suelo pensar, si Twitter es la amplia posibilidad para poder expresar todo lo que tú piensas, ¿por qué hay tantos perfiles anónimos? ¿Por qué han creado granjas para desinformar? ¿Por qué una persona puede tener 20 o 100 o 200 nombres distintos simplemente para ofender, para agredirte? Si realmente quisiéramos que la libertad fuera responsable, Twitter tendría que decir, toda persona que se identifica con nosotros tiene nombre real y tiene un documento de identidad. De forma tal a que alguien se siente agredido en su honor, tiene los caminos legales para poder establecer un mecanismo para ello. Sé que esto es mucho más amplio que la cuestión exclusivamente del No, ámbito de la pero libertad de estoy expresión. al 1000% de ¿Cierto? acuerdo. Cuando no existía Internet, los que ya tenemos una edad, vivimos la época en la que los medios o los periódicos eran impresos en papel solo. Cuando uno quería enviar una carta al director, tenía que hacerlo con su número de identidad, su nombre completo, sus 2 apellidos y incluso, ahora no se haría, pero se ponía incluso la dirección a veces, ¿no? Es decir, para que uno fuera responsable del mensaje que envía y que se le va a publicar. A mí, esta cosa que hace Twitter para engordar el tráfico, para tener más seguidores, para ganar más dinero, permitir el anonimato, que es desde donde es la cobardía de los que están todo el rato fomentando el odio, discriminando a unos y a otros, insultándote. Yo recibo un montón de insultos, además me siento casi orgulloso de que unas veces son de un lado y otros de otro, ¿no? Porque al final no hay ninguna coherencia en todo esto. Y muchos de estos ya ni siquiera son personas anónimas, son robots, son bots que crean miles, millones de cuentas para ir hacia una idea y atacar a una persona o defender lo que sea, ¿no? Entonces, lo más fácil para acabar con eso, sin duda, sería que todas las personas que utilizan ese servicio se identificaran. Y eso acabaría con el problema, porque uno sería responsable, como dices tú, y cuando, como me ha sucedido a mí, y me imagino que algunos de vosotros alguna vez, yo he recibido amenazas de muerte de gente anónima. Y eso lo permite esa empresa, ¿no? No, oiga, no, usted tiene la obligación de identificar a los usuarios que utilizan esa herramienta para amenazar a otras personas. Y eso no lo hacen, yo creo que habría que imponérselo. O sea, yo vuelvo a insistir en la necesidad de que las democracias legislen y regulen a esas empresas. Porque no pueden, además, como dicen, no, si nosotros es que somos medios de comunicación cuando nos interesa y no lo somos cuando no nos interesa. Es decir, aplíquenos las normas de un periódico o de una radio cuando viene bien a nuestros intereses. Y si no, no.
Eso no puede ser. Yo creo que hay que regularlas, hay que tener claro y obligarlas a poner los medios suficientes para erradicar el odio, la discriminación y la incitación a la violencia. Y una de las primeras normas que pueden ayudar a eso, sin duda, es lo que tú mencionas, de acabar con el anonimato. El que quiera expresar una opinión, por fuerte que sea, que lo haga con su nombre y su apellido. Correcto. José Cepeda pedía la palabra en Ámsterdam. Sí, porque a mí me parece realmente apasionante este tema de la libertad de expresión y quería manifestarles a ustedes que estoy totalmente de acuerdo de que no hay libertad de expresión sin límites. Es decir, cuando la libertad de expresión deja la frontera abierta, eso conduce inevitablemente, indefectiblemente a la impunidad. Esa es la primera cosa. La segunda, y es algo que no hemos tocado y que tiene relación con lo anterior, es el tema de la crítica. Yo creo de que hay dentro del periodismo también un sector que mal utiliza la crítica, que la ocupa para el insulto y por lo tanto se dirige a las personas y no a las ideas. Y yo creo, al igual que George Steiner, creo que tenía toda la razón cuando decía, mire, la única crítica que vale la pena es aquella que es una deuda de amor. Es decir, nadie va a criticar algo con tanta pasión si no le interesa el tema o no ama al tema. Entonces, yo estoy absolutamente en contra de la crítica del lamento, estoy a favor de la crítica, pero debe ser una crítica empática, practicada a través de la libertad de expresión, con algo que ya lo dijo hace muchísimo tiempo, y aquí le hago honor, digamos, a uno de los grandes filósofos de esta tierra, a Baruch Spinoza, que dijo, mire, que cada uno piense lo que quiere y que diga lo que piensa, pero caute, es decir, cautela. Y eso es lo que necesitamos. Lo necesitamos en América Latina y lo necesitamos en España. Porque yo a veces, no siempre, veo los debates en España y efectivamente se caracterizan por un rencor, por un odio, por una polarización tan extrema en donde la palabra cautela ha dejado de existir en el diccionario de alguno de los fundamentalmente políticos y no solo de izquierda y no solo de derecha, creo, digamos, que es una práctica generalizada. Y Y eso, perdona finalmente, que diga José, por, solo una última cosita. Mira, que tiene que ver con esto del Twitter y las redes sociales. Yo sé que suena mal, de verdad que me hago cargo, pero lo que pasa es que estoy de acuerdo. Humberto Eco dijo lo siguiente, mire, los imbéciles, los estúpidos, hasta hace poco tiempo, tenían solo audiencia en la calle o en la taberna. Bueno, hoy día le pueden hablar al mundo esos imbéciles y esos estúpidos. Y ese es el problema. Ese es el grave problema que tenemos. totalmente de acuerdo. Y sobre lo que decías del el peligro del insulto y mencionabas las tertulias en España, que son insufribles porque es tóxico, es venenoso. El efecto que eso ha tenido después de muchos años es clarísimo y es que ahora en España se empieza a ver al adversario político como el enemigo. O sea, es decir, volvemos a ver al que piensa diferente como un enemigo, no una persona con la que se puede debatir para intentar, oye, yo creo que es muy difícil convencer a nadie y cambiar las ideas, ¿no? Cuando estamos entre adultos, pero bueno, un debate cívico, racional. Eso se está perdiendo y a mí me preocupa mucho porque este país, igual que otros en Latinoamérica, tiene una larga historia de enfrentamiento civil y de generar y de que el odio pase a cosas mucho más graves, ¿no? Entonces, como me tocó como reportero cubrir muchas guerras civiles en el mundo, lo veo con absoluta aprensión y a veces la gente puede pensar, bueno, este está exagerando, oye, si nosotros somos un país europeo moderno, ya, pero siempre existe la posibilidad de volver a caer en el pozo de la violencia sectaria. O sea, no debemos olvidar que esa posibilidad existe y que ha pasado en diferentes países, en Asia, en Camboya con los Yemenes Rojos, pasó en Ruanda, pasó en Yugoslavia, ha pasado en tantos sitios que no podemos bajar la guardia y tenemos que proteger el debate racional, que en este caso en España se está perdiendo completamente. David, varias preguntas en esta primera edición de Univerano, en transmisión por Radio Libre 1200 en AM y 5 días televisión. Miguel Ángel Rojas, que es un periodista formado en la Argentina, dice,
¿Cómo se le explica, David, a los jóvenes que quieren ingresar a los medios que hay que romper con esa libertad de empresa para volver a esa credibilidad de años anteriores? También Ramón Aveiro, periodista, ¿qué hacemos para recuperar la autoridad moral si hoy hay políticos en los medios haciéndose periodistas? ¿Tenemos que hacernos políticos? Rodrigo Soto, congratulaciones a David Jiménez. Aquí desde las afueras de Asunción una consulta. ¿Qué reflexión le merece el quinto poder, las redes y su influencia en la constante búsqueda de la verdad? Una herramienta con la cual anteriormente no contábamos los ciudadanos, pero que también puede ser manipulada, como se vio en las campañas políticas. Y Santiago dice, usted que investigó en el MIT la influencia de las nuevas tecnologías a la prensa, ¿cómo gana la mentira a la comunicación? Bueno, estás confiando mucho en mi memoria al hacerme tantas preguntas. Seguro que se me olvidan algunas, ¿no? Pero yo creo que la primera pregunta se responde con algo que ha dicho José, ¿no? Sobre la responsabilidad. Yo creo que los estudiantes de periodismo tienen que entender que hay unos límites. Primero tienen que entender el poder que tiene el periodismo, para bien, para mejorar la sociedad, pero también para destruir vidas. Es que nosotros tenemos una grandísima responsabilidad. Yo en el año que fui director, y lo cuento en el libro, cometí errores. Y uno de los más graves que cometí fue difundir noticias falsas sobre una juez que había pasado a la política, Victoria Rosell, porque había otro juez que en venganza y por intereses políticos estaba actuando contra ella. Y claro, nosotros publicamos eso y podemos justificarnos, y yo me puedo justificar diciendo, bueno, pero es que esto era una información judicial y no, lo único que hacíamos era reproducirla. Bueno, lo cierto es que no hicimos las comprobaciones suficientes y que el daño que se le hace a una persona cuando publicas una serie de informaciones como esa es permanente. Tenemos una grandísima responsabilidad. La libertad de expresión no incluye el difamar a alguien de manera pues con datos falsos o con informaciones que no están contrastadas. Solo cuando uno empieza a entender la capacidad que tiene de hacer daño, y no solo bien, sino también daño con el periodismo, empieza a dudar, que yo creo que la duda es fundamental en esta profesión. Fíjate que yo cuando fui de corresponsal con 27 años y me iba a Indonesia o a China y uno lee mis crónicas de aquella época y parece que lo sé todo y no sabía nada. Y en cambio uno lee mis crónicas cuando ya llevaba 15 años como corresponsal, soy mucho más cuidadoso. Había aprendido en el camino a ser consciente de lo que no sé, a dudar, a contrastar mucho más las informaciones. Entonces, yo creo que eso es algo que los estudiantes tienen que tener en cuenta. El periodismo se escribe desde un folio en blanco, sin prejuicios. Da igual tu religión, da igual tu ideología, da igual tus prejuicios. Cuando te pones delante de un folio, tienes que hacerlo en un folio en blanco, intentar ser lo más independiente, lo más honesto posible. Luego, por supuesto, te influirá tus creencias, tus experiencias vitales y demás. Pero hay que hacer ese esfuerzo cada vez que uno se pone a escribir una información que va a difundir. Luego, bueno, me preguntan por el tema otra vez de las redes sociales, ¿no? Y es verdad que en el MIT estuve estudiando sobre las nuevas tecnologías y el efecto. Claro, estoy hablando del año 2015. Desde entonces, el poder de esas redes sociales se ha multiplicado y ahora mismo estamos llegando a la conclusión todos de que hay que ponerle algún freno, ¿no? Que no puede ser que 4 millonarios en Silicon Valley sean los jueces del debate público y de la libertad y que sean los que deciden quién puede y quién no puede tuitear, ¿no? Por ejemplo, dentro de todo lo que pienso de Trump, pues yo sí que tengo dudas sobre que se le pueda quitar esa voz sin que antes un juez o alguien haya determinado que eso es un peligro, ¿no? Entonces, David, David, en ese tema quisiera contarte una cuestión.
Twitter no ha clausurado la posibilidad de la libertad de expresión del presidente de los Estados Unidos. La cuenta de la presidencia de los Estados Unidos es una cuenta Sí, abierta que totalmente nunca de acuerdo. utilizó Donald Trump, utilizó la cuenta personal, lo que significa que un presidente aparece como un día vestido de presidente y otro día de paisano, como decimos por estas tierras. Yo me pregunto, ¿tenía tan poco apego institucional? ¿Temía los costos que suponía estar tuiteando desde la cuenta de la presidencia de los Estados Unidos? ¿Por qué no lo hizo Trump? Si realmente él creía en todo lo que estaba afirmando, ¿por qué no asumió su condición de presidente tuiteando desde la cuenta oficial de la Casa Blanca? Porque Trump solo cree en Trump. O sea, no hay absolutamente ninguna otra cosa que le ocupe. A él no le importa el Partido Republicano, no le importa los Estados Unidos, a él le importa su ambición personal. Y por eso se construyó un perfil que es él, ¿no? Más allá de la institución. Él no tiene ningún respeto a la presidencia y lo ha demostrado. Y al final, bueno, yo tengo visiones encontradas, porque al final es lo que estaba diciendo, es que el blanco y el negro, pues a veces hay cosas en el medio, ¿no? Entonces, yo me alegré de que le callaran la boca, pues lo voy a aceptar, sí, me alegré, porque creo que es un peligro. Me habría gustado que eso hubiera estado sustentado en una regulación y que no hubiera sido decisión personal de una persona que previamente durante 4 años no hizo absolutamente nada con todas las mentiras, con todo el odio que destiló a través de esas redes sociales. Es que hay que recordar que Donald Trump probablemente no habría llegado nunca a ser presidente de Estados Unidos sin las redes sociales. O sea, 3 días antes de la votación se creó una noticia falsa de que el Papa había apoyado a Donald Trump en la candidatura. Eso fue compartido 1 millón de veces en Estados Unidos para obtener un mayor apoyo de la población católica en Estados Unidos. Al final estamos hablando de una votación que se decidió por 170.000 votos en 3 estados. Es decir, yo estoy 99% seguro de que Trump ganó las elecciones gracias a la campaña que hizo en redes sociales utilizando la posverdad, la mentira y la propaganda. Y eso no puede ser. Es decir, tenemos que ponerle un freno. Ahora, lo que digo, ¿tienen que ser esos directivos de Silicon Valley los jueces? Tampoco creo que sea la solución, ¿no? Hay que encontrar otras soluciones. Pero bueno, es un debate muy interesante donde, bueno, las verdades absolutas pues tampoco existen, ¿no? Estamos todavía en un terreno pues muy reciente, porque si uno piensa en las redes sociales comparado con los periódicos que llevan siglos, pues es un fenómeno históricamente reciente, donde todavía no hemos conseguido ni regular ni adaptarnos lo suficientemente a él, ¿no? Va mucho más rápido de lo que vamos nosotros. Una pregunta de Juan Carlos Peña desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca del periodismo ciudadano? ¿Los medios de comunicación están perdiendo su posición dominante y conviven con la información que genera el ciudadano de a pie, el de la calle? Definitivamente, David, ¿las reglas han cambiado? Bueno, aquí voy a tener que repetir lo que decía José Cepeda hace poco, ¿no? Ahora cualquier imbécil, porque tiene Twitter, se cree que es periodista. Cualquiera que tenga una cámara y pueda hacer un vídeo en Facebook, se cree que es un cineasta, ¿no? Y cualquiera que haga una foto en Instagram se cree un fotógrafo profesional. Es decir, uno no ha estado formándose durante años, teniendo una experiencia, en mi caso, que va desde Afganistán a Estados Unidos, para hacer periodismo, para aprender a contrastar la información, para aprender las fuentes, para que venga alguien y me diga que cualquier persona en la calle puede hacer exactamente lo mismo. No, no estoy de acuerdo. O sea, el periodismo ciudadano para mí no existe. O sea, lo que existen son ciudadanos que pueden ayudar y contribuir a la información. Y a veces son fundamentales. Y ha ocurrido en atentados terroristas donde nosotros mismos, cuando yo era director del Mundo, utilizamos con permiso material que ellos habían captado de esos atentados. O informaciones porque están en el sitio. La primera indicación de la operación para matar a Osama Bin Laden vino de un ciudadano
que escuchó los helicópteros descendiendo en el punto de Pakistán donde se estaba llevando a cabo la operación. Oye, pues nos puede servir, pero al final tiene que haber un equipo editorial, una redacción, unos periodistas profesionales que son los que valoran la información, deciden, a veces equivocándose, qué parte de esa información es relevante y que además tienen la experiencia suficiente para separar la posverdad y las falsedades de la verdad. Es más, yo estoy a favor de que cada vez el periodismo sea más profesional y esté menos invadido por estos supuestos periodistas que surgen de todo el mundo, que no lo son, que son otra cosa, son ciudadanos que en un momento concreto pueden aportar una información. Igual que toda la vida, los periodistas nos hemos apoyado en ciudadanos, cogiendo declaraciones, entrevistándolos, y eso ahora ampliado porque tienen más medios. Pero bueno, no tenemos, como ocurre, ¿no? En Facebook, ¿cuántos usuarios tiene? Pues 3.000 millones. ¿Son todos periodistas? No. José Cepeda, ¿algún comentario sobre el tema? Sí, dos cosas. Yo creo que uno podría hacer la siguiente comparación. Cuando uno va caminando por la calle y de repente a un ciudadano le da un ataque al corazón, seguramente va a aparecer una persona que ha seguido un curso de primeros auxilios. Entonces lo que hace es tratar de reanimarlo esperando que llegue el profesional. Y eso es precisamente lo que estaba diciendo David. Es decir, una cosa es el profesional y otra cosa, digamos, es el amateur que quiere hacerse profesional y no lo es porque le falta toda la capacidad, todo el conocimiento y todo el esfuerzo que se ha desplegado. Pero yo pedía la palabra por otra cosa, porque quedó una pregunta pendiente y efectivamente David tiene razón. Recibió tantas preguntas que se olvidó de una. Y era aquella donde alguien decía, bueno, tenemos que hacernos políticos los periodistas. Y yo quiero ahí dar una respuesta absolutamente enfática, terminante, no con letras mayúsculas, porque hay incompatibilidad de caracteres literalmente. Es decir, el político es una persona que aspira al poder para ejercerlo. El periodista es exactamente lo contrario. Es alguien que está para vigilar el poder. De tal manera, o se es periodista o se es político, pero no se pueden ser las dos cosas a la vez, servir, digamos, a dos señores de la misma manera. Es interesante y a ver qué piensas de otro fenómeno, y es el periodista que pasa a político y vuelve después a periodista, porque de estos estamos teniendo varios en España, que yo también estoy en contra, porque digo, si tú te has ido al Partido Popular, que por ejemplo es un caso real, ¿no? ¿Cómo vas a volver al periodismo y cubrir la política sabiendo que has estado trabajando para uno de los grandes partidos del país? Y dice, no, pero yo ya me he quitado el traje de periodista, de político, y ahora me he vuelto como Superman, ¿no? Que entraba en la cabina y de repente era un periodista y luego era un superhéroe. Pero esto es con político y periodista. Y volver y decir, no, yo vuelvo a ser independiente. Claro, pero yo creo, pero lo dices tú mismo, David, es que es absolutamente imposible, porque lo que ha perdido en ese trámite el periodista que se fue a la política y volvió es la credibilidad. Y tú, al comenzar tu charla, dijiste, bueno, tenemos que recuperar la credibilidad. ¿Cómo va a tener credibilidad alguien que justamente representaba a uno de los mayores partidos políticos de España y a uno de los mayores responsables, no el único, por cierto, de la gran polarización que vive el país? No, esto es la hostia, como dicen en España, de verdad. Sí, así es. David, Miguel Ángel Martínez te pregunta, ¿qué opina de los periodistas que trabajan para conglomerados de medios de comunicación, radio, televisión, periódicos digitales, que buscan congraciarse con sus propietarios en su línea política, incluso hasta pierden la ética en sus pensamientos y en el ejercicio de ser periodista? Bueno, de esto describís mucho a tus compañeros del mundo que deben tenerte muy poca simpatía al punto de haber creado un sindicato en contra tuya, me imagino. Sí, no soy el más popular en la redacción del mundo, pero te diré una cosa y te sorprenderá, o no. La cantidad de gente que criticó mi libro públicamente
y que en privado me dijo, oye, ya era hora de que alguien lo escribiera. O sea, yo he tenido casos increíbles, o sea, de gente, y yo los veía en Twitter y decía, pero joder, y luego me los he encontrado en la calle y me han dicho todo lo contrario, ¿no? Yo en parte lo entiendo, es decir, es muy difícil cuando estás trabajando en la empresa, eh, con el enfado que había entre la propiedad del mundo, defenderme, pero bueno, te puedes callar. Callarse es una opción buenísima en la vida, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, no hace falta que estés diciendo una cosa y luego otra, ¿no? A mí me gusta una de las frases mejores que he oído del libro de Alguien de Dentro del Mundo. Es un compañero que todavía está ahí que me dijo, mira, de tu libro la primera parte es cierta y la segunda parte verdad. Pues eso, o sea, es una mezcla de las dos. Es muy difícil, la mayor presión que hay en una redacción, en el mundo que yo conozco en España, no es del político que te llama por teléfono o del empresario, es de tu propio jefe, muchas veces. Y vamos otra vez al tema de la precariedad que comentaba José, ¿no? Es decir, ¿cómo le voy a exigir yo a alguien que está ganando un sueldo mísero o que depende de ese sueldo para pagar la hipoteca de su casa y la educación de sus hijos, que se enfrente al poder, que se enfrente a sus jefes arriesgando el despido? Cuando la gente me dice, fue muy valiente escribir El director, yo les digo, valiente no, valiente es irse a cubrir el narcotráfico a México. Esto no tiene ninguna valentía. O sea, lo que habría sido es muy cobarde por mi parte, muy cobarde, sí, habiendo sido testigo de lo que fui testigo durante un año, teniendo los medios y la seguridad económica que yo tenía, es decir, pudiendo permitirme haber denunciado lo que vi, no lo hubiera hecho para ver si me llevaban o me daban otro puesto en otro sitio. Pero claro, tampoco le podemos exigir a todo el mundo que se convierta en héroes. Yo no creo que yo fuera ningún héroe. El libro ha tenido muchas críticas, pero es verdad que también ha tenido mucha gente que lo ha visto como un acto de coraje. Ningún acto de coraje en ese libro, porque yo me lo podía permitir. Y además podía escribir para medios extranjeros. Y tenía oportunidades profesionales fuera de España y otras dentro de España que no dependían de ese mundo que está atado al poder. Pero también entiendo que no hay. Cuando presenté el libro en la Feria del Libro de Madrid, a mí me venían muchos periodistas jóvenes y uno de ellos me dijo, David, estoy avergonzado del medio de comunicación para el que trabajo. Dame un consejo. Y claro, yo le dije, tú no eres responsable de lo que hace tu medio de comunicación. Tú eres responsable de cada nota que tú escribes. Y le dije, no te sientas avergonzado de nada de lo que haga tu periódico. Siéntete orgulloso de tú no participar en las cosas negativas que hace ese medio. Es decir, el día que ese periódico te exija mentir y poner tu nombre, tu firma en una mentira, lo siento, tienes que decir que no aunque te cueste tu trabajo. Porque el periodismo requiere tener el coraje de decir que no y poner una línea y trazar esa línea roja de no mentir a la gente. Pero que luego hay gente corrupta o manipuladora en tu medio, protégete tú, porque además, yo le digo siempre a los estudiantes, tu credibilidad es la que te vas a llevar a los siguientes medios, te vas a llevar al futuro, te vas a llevar a tu perfil y demás. Ahora bien, si tú estás empezando con 26 años y comprometes tu credibilidad siendo parte de esa mentira, pues lo que estás haciendo es hipotecar tu futuro como periodista, porque te va a perseguir el resto de tu vida. En tu libro, David, haces una descripción del momento que te contratan, que es una conversación que hacen contigo en Estados Unidos, en Nueva York. Eras becario Nieman en la Universidad de Harvard en ese tiempo. A mí me tocó ser becario Nieman en el año 2000 y sé lo que significa esa experiencia de pasarse un año ahí en los claustros académicos. Y cuando haces una descripción de tu propia vida, decís, estuve 17 años afuera de corresponsal, un año de Nieman, y cuando comencé a aprender a ser director me echaron.
Sí. pareciera que los tiempos o no se cerraron o los tiempos que pasaste en cada uno de los sitios no te dio el conocimiento exacto de lo que vendría. Bueno, yo tengo muy asumido que yo no estaba preparado para dirigir una redacción de 300 periodistas, con todo lo que implica ser director de un gran periódico en España. No estaba preparado, porque yo había sido un reportero. Yo no había gestionado a nada. No podía casi gestionar a mis 3 hijos en casa. ¿Cómo iba a gestionar a 300 periodistas que no son precisamente los perfiles más sencillos de manejar? Entonces, pero es que parte del trato era ese. Es que lo bueno que yo traía al periódico no era la experiencia en la gestión, era la libertad de haber estado 20 años fuera de España, de ser un reportero y de no tener ni los vínculos económicos ni políticos que tenían otros candidatos. Y la idea era, bueno, habrá un proceso de aprendizaje. Claro, el problema fue cuando a la semana de llegar ya me estaban diciendo lo que tenía que hacer. Digo, no, si yo entiendo que yo no tengo experiencia, pero tampoco soy gilipollas, que decimos en España, ¿sabes? O sea, una cosa es no tener experiencia en la gestión y yo me puedo dejar aconsejar, y otras que usted desde arriba, desde el despacho, me va a decir que meta en el cajón este escándalo de corrupción del gobierno. Pues por ahí no vamos a pasar, porque yo podré ser muchas cosas, pero soy periodista. Entonces, ahí hubo un choque clarísimo entre el idealismo que traía el corresponsal, que además había pasado por Niman, y como tú sabes, ahí te meten un chute de adrenalina idealista. Y entonces, ese periodista totalmente idealista hasta la ceguera, y yo ahora veo claramente que estaba ciego, que era demasiado idealista, choca de repente con unos directivos que dicen, pero bueno, y hay alguna frase en el director en el libro, claro, que él dice, pero bueno, este tío se cree realmente las cosas que dice, ¿no? O sea, y ahí es cuando empiezan a descubrir que se han equivocado. Dicen, pero es que no solo es que lo diga, es que se cree que ha venido a hacer periodismo. Está loco, ¿no? Entonces, fue una situación un poco esperpéntica, ¿no? Ese choque brutal, ¿no? Y hay una frase que a mí me dice el presidente de la empresa que creo que define muy bien eh, lo que yo viví. Y después de publicar una cosa del gobierno que no le gustó, me dijo, no podemos hacer un periódico contra quienes nos hacen favores. Y eso yo creo que definió claramente, para mí fue como el despertar. Y entonces yo le dije, entonces ¿para qué coño me habéis traído? O sea, porque tú no coges a un reportero y lo pones en un despacho si no quieres que haga periodismo. Probablemente mi conclusión es que ellos pensaban que yo sería mucho más manejable de lo que finalmente fui, y que cuando se dieron cuenta de que no iba a cambiar y que a mí los privilegios de ser director del mundo, que eran muchos, me daban igual, y que no tenía ningún problema en volver a mi vida de escritor y de reportero, pues se dieron cuenta de que no tenían ese poder sobre mí. Ahí es cuando empieza el chantaje emocional que os contaba antes de, vale, a ti a lo mejor te da igual que te despidamos, pero ¿y qué pasa si echamos a tus periodistas? Al quinto mes de llegar como director, la empresa me exigió que despidiera a 1/3 de la plantilla, 93 personas. Por supuesto me negué, y ahí se inició otra guerra. Al final era una misión imposible de verdad, o sea, y ahora, claro, no me extraña que se esté preparando una serie de televisión sobre el libro y sobre mi experiencia, porque es que da para una buena serie. De hecho, están previstas 2 temporadas que espero que podáis ver no muy tarde. Podríamos adelantar, eso me comentaste la última vez. ¿Ya existe plataforma para eso? ¿Va en Netflix el director? No me dejan decirlo. Es top secret. No me dejan decir llegar a tan lejos, más allá de que ya se están escribiendo los guiones. De hecho, tengo sobre el despacho los primeros guiones y los estoy repasando. Va a ser una ficción sobre el libro, no va a ser estrictamente el libro, pero me gusta porque me da la impresión de que la idea principal del libro sí está presente en cuanto a la defensa del periodismo y de la verdad en un momento donde está siendo atacado por tantos frentes. Eh,
Estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro. El próximo día sábado estará Sabatino Anechiarico. Sabatino está en Milano en este momento y es un hombre también apasionado por los temas de la comunicación. De hecho, es un hombre de la comunicación, pero nos va a hablar sobre la pandemia de la fiebre amarilla en 1871 en Buenos Aires. Sabatino, ¿estás con nosotros en Milano? Buenos días. Se nos fue. Buenos días, buenos días. Aquí me estoy comunicando con ustedes. Buenos días. Primero quiero felicitar a José y a David y por supuesto a ti, Benjamín, por este extraordinario programa. Quiero quitar algo, ahí está, lo quité. Por este extraordinario programa, porque si bien tengo yo también unos cuantos años de periodismo, no puedo negar que he aprendido muchísimas cosas hoy. Y creo que debates de estos tipos, como lo que se hizo hoy, se tienen que seguir haciendo con mucha más frecuencia, porque el eje, el centro de tantas cosas que nos suceden a nosotros en la sociedad contemporánea, pasan a través de un filtro, por el bien o por el mal, usando una frase que había dicho David, a través del periodismo. Somos lo que somos, mucho de lo que el periodismo está diciendo. Y sobre esto creo que tenemos que confrontarnos y debatirnos muchísimo. Yo los agradezco otra vez. Sí, bueno, Benjamín, la próxima audición del sábado que viene, voy a hablar sobre algo que bueno, hay también el periodismo, porque ese periodismo que viene denunciado hoy, no teniendo sus negocios de ganancias económicas, lo fue silenciando en el tiempo, pero que hoy lo estamos viviendo con esta gran pandemia que vivimos en todo el mundo. Aquella tragedia del 1871 Buenos Aires, que no solo involucró, por supuesto, a la población porteña, sino también a gran cantidad de poblaciones del mundo que vivían ahí. La italiana fue la más golpeada. Fue una tragedia enorme, solo para, si me permitís, Benjamín, anunciar la cifra de qué cosa estamos hablando, porque epidemias o pandemias, que es otra cosa, en el mundo tuvimos. Pero en esa ocasión, solo para dar un número, en 5 meses, los primeros del 1871, 5 o 6 meses al máximo, se produjeron casi 14.000 víctimas, muertes registradas, que es una cifra mayor considerando que hubo muchísimos NN sepultados, sobre una población de 180, 190.000 habitantes que tenía Buenos Aires en aquella época. Hoy Buenos Aires tiene casi 4 millones de habitantes y lo del COVID ha generado, está apenas en 6.000 muertos en la ciudad. Entonces hagan esta proporción lo que significó en aquella época. Tengo que adelantarte, Benjamín, creo poder recuperar, y esto es una primicia para los hermanos del Paraguay, para ti, para todos los hermanos del Paraguay, creo poder recuperar algunos de los nombres de los paraguayos que fallecieron en ese periodo, y creo poder también, en alguno de estos casos, individuar dónde vivían en aquel momento y qué profesión tenían. No fueron muchos los paraguayos que fallecieron ahí dentro del contexto general, pero hubo unos cuantos. Bueno, esto quise decir. Y es también un adelanto de un libro tuyo que se publica ahí en Italia, ¿no? Sí, exacto. Estoy empezando a terminar un libro que hace algunos años que empecé en esta investigación sobre la fiebre amarilla. La mayor parte de la población de esos casi 14.000 personas que murieron en Buenos Aires, más de 6.000, cerca de 7.000 eran italianos. Y la mayor parte de estos italianos se perdió cada posibilidad de su identidad, de quiénes eran, se sabe de aquello que hubo, inclusive se sabe muchos de ellos en qué nicho fueron enterrados, pero se olvidó de todo eso. Italia esto lo desconoce. Y creo tener, no equivocarme mucho, creo tener la posibilidad de confirmar que fue la tragedia más grande que el pueblo italiano tuvo lejos de sus fronteras en territorios de paz, en territorios donde no había guerras.
que era Buenos Aires de aquellos años. Y este libro, que espero que ya salga en estos próximos meses, antes del verano europeo, va en honor o en homenaje a todas aquellas víctimas en general, pero en mi caso especial, porque el libro está escrito en italiano para los italianos, porque este año se cumplen los 150 años de aquella tragedia. Gracias por ese adelanto. El próximo sábado, Sabatino Anechiarico y Eric Caballero, historiador paraguayo, este último estará hablando de la gripe española, que en realidad lo menos que tenía era de española. Que fue de 1918 a 1920. Harari habla de 100 millones de personas muertas. Ayer alcanzamos 2 millones de personas fallecidas por el COVID en casi un año. O sea que hemos hecho mejor las cosas, aunque David hacia el final nos decía el periodismo español no aprovechó este tiempo de pandemia. Nos quedan 4 minutos finales. Reflexión de qué es aquello que el periodismo tendría que haber aprendido en tiempo de pandemia y por qué esa crítica, David, de que no hemos aprendido todo lo que debiéramos. En el caso de España, hay un enfrentamiento, por ejemplo, por situarlo en Madrid y localizarlo, porque es el mejor ejemplo. Hay un gran enfrentamiento entre el gobierno central de Pedro Sánchez y el gobierno regional de Isabel Ayuso. Y los periódicos lo que han hecho es dividirse como si fueran dos equipos de fútbol y unos apoyan a Pedro Sánchez, otros apoyan a Ayuso, derecha e izquierda. Y da absolutamente igual lo que hagan esos dos políticos o los errores que cometan. Ya sabes qué periódico va a ocultar los errores de uno y va a potenciar los del otro. Y eso, yo creo que lo que ha hecho es que los españoles hayamos perdido muchísimo tiempo en crisparnos, en pelearnos, en no atender lo importante que era salvar vidas. España está en la primera y segunda olas, tenemos las peores del mundo. O sea, la primera fue la peor, la segunda está el segundo, tercero puesto. Ahora mismo estamos en la tercera ola y va a volver a ser de las peores, porque las energías del país están puestas sobre todo en el enfrentamiento político, no en combatir la pandemia. Y esto, en gran parte, ha sido culpa de unos medios que han echado gasolina al fuego, potenciando la crispación, siendo sesgados en sus juicios, obviando muchas veces el interés público de información puramente de servicio público para la sanidad. Y hay excepciones, no quiero tampoco ser totalmente negativo, hay gente que ha hecho bien su trabajo, pero me parece que, como decías tú y como había mencionado al principio, ha sido una oportunidad perdida de recuperar gran parte de la confianza que perdimos en los años anteriores. José Cepeda, desde la tierra de Calvino, donde Calvino encontró su prolongación más efectiva, ese ginebrino que persiguió por hereje a Servet, historias que también recuerdan a España y a esa falta de comprensión del fenómeno de la libertad religiosa. Por último, ¿qué es lo que tenemos que aprender en tiempos de pandemia los periodistas, José? Bueno, yo aprovecho de decir dos cosas que son la despedida en realidad de este programa que me ha encantado participar. Lo primero, yo quisiera hacer una sugerencia. A mí me parece que todos los lectores, que son muchos del director, deberían escribir una carta a los productores de la serie y exigir que David Jiménez tenga un papel en esa serie, ¿no? Debería ser uno de los actores de la serie que bien merecido lo tiene. Y lo segundo es una frase, la voy a parafrasear porque no la sé exactamente, pero que me ha quedado dando vuelta y que sirve para responder lo que tú decías, Benjamín. Y está en la introducción del libro Upanishad, Correspondencias Ocultas, que acaba de sacar el filósofo español Juan Arnau, y que dice lo siguiente: puesto que somos lo que pensamos, ya va siendo hora que pensemos lo que queremos ser. Y yo creo que eso es válido, no solo para el periodismo, sino para el mundo que nos toca vivir en estas trágicas circunstancias. Un gran abrazo, Benjamín. David, un placer haber compartido contigo esta hora y media y hasta cuando quiera.
Un gusto. Gracias, José, desde Ámsterdam. Gracias a todos los que participaron de este encuentro, más de 100 inscriptos de 20 países distintos del mundo. David, te agradezco mucho tu tiempo. Es para disfrutar, me imagino, con chocolates con churro en Madrid, con esta temperatura. Es una característica, aunque ya es horario del almuerzo por esa zona del mundo. Gracias por tu tiempo. Será la merienda. Por el placer y por el placer grandioso de poder iniciar Univerano contigo aquí en el Paraguay y grandes éxitos en esa difusión del director en una serie en alguna de las plataformas que todavía no nos decís. Un abrazo grande desde el Paraguay y un gran placer haber compartido tus ideas con nosotros. Fue un grandísimo honor, un abrazo fuerte a todos. Nos vemos pronto. Gracias a David Jiménez, a José Cepeda, a todos los participantes, a 5 Días Televisión que transmitió en directo, a Radio Libre que también estuvo en la frecuencia de la 1200 en AM, Cecilia desde Córdoba, otros amigos desde Formosa, desde Lima, desde Ecuador, desde Perú, desde Chile, también saludándonos por este evento. El próximo sábado continuamos con Univerano 2021 con Sabatino Anequiarico y la historia de la fiebre amarilla en Buenos Aires en el año 1871 y la gripe española de 1918 al 20 en la República del Paraguay con el historiador Erir Caballero. 9:31 y gracias a cada uno de ustedes.